Faraday. Faraday. Electricidad. Como fuerza de la naturaleza tan inquietante como misteriosa, permanece inexplorada por mucho tiempo. Recién a partir del siglo XVII los científicos empiezan a indagar sistemáticamente esta manifestación de la naturaleza, con la remota posibilidad de darle una utilidad práctica. Finalmente uno de ellos logra el objetivo, Michael Faraday. En 1821 el inglés construye el primer prototipo de un motor eléctrico y 10 años más tarde el del primer generador. El inglés Humphrey Davy se dedica a separar sustancias por medio de corriente eléctrica, la electrólisis. En la Royal Institution, en Londres, él demuestra cómo con la pila voltaica se puede separar agua en oxígeno e hidrógeno. Un joven asistente a las clases del famoso químico sigue sus explicaciones con gran interés, Michael Faraday. El aprendiz de encuadernador toma apuntes prolijamente, completando sus notas con pequeños dibujos. Algunos meses más tarde, Faraday envía una edición encuadernada de sus apuntes al célebre Sir Davy, pidiéndole un puesto como ayudante de laboratorio. Davy está impresionado y efectivamente le da trabajo al joven de 21 años. Es el comienzo de una deslumbrante carrera. Michael Faraday nace el 22 de septiembre de 1791 en Newington. Es el tercer hijo de un herrero de pueblo. 5 años más tarde la familia Faraday se traslada a Londres, pero el padre se enferma, la familia queda en la pobreza. El pequeño Michael no aprende mucho más que a leer y escribir en la escuela. Luego tiene que ayudar a mantener a la familia como mandadero. A los 13 años comienza como aprendiz en el taller de un encuadernador. Allí el muchacho ávido de saber tiene acceso a libros. Descubre un tomo de enciclopedia británica con artículos sobre electricidad. Fascinado, Faraday comienza a reproducir aparatos y baterías. Se ha despertado su pasión por investigar. En su primer año como empleado de Davy, Faraday lo acompaña como secretario y sirviente en un gran viaje por Europa. El itinerario los lleva a París, Florencia, Roma y Nápoles. Faraday conoce a lo más destacado de la ciencia europea. En los años posteriores, Faraday asciende a asistente científico en la Royal Institution. Comienza él mismo a dictar conferencias. Al igual que muchos científicos de su época, también él está fascinado por un experimento del físico Hans Christian Ørsted. En 1819, el dinamarqués había logrado desviar una aguja de brújula mediante corriente eléctrica, una primera demostración de que existe una relación entre electricidad y magnetismo. Faraday repite los experimentos de Ørsted, pero luego modifica la disposición de los elementos del ensayo. Cuelga un alambre móvil sobre una barra magnética. Al conectar una fuente de energía eléctrica, la corriente circula a través del alambre. A continuación, este comienza a girar continuamente alrededor del imán. Con corriente eléctrica, Faraday ha provocado un efecto magnético. Ha hecho rotar el alambre. Con este ensayo ha encontrado el principio del motor eléctrico, un gran descubrimiento. No obstante, Faraday no se da por satisfecho. ¿El efecto también se puede invertir obteniendo corriente eléctrica a partir de magnetismo? Conecta una pila voltaica con los extremos de un alambre enrollado alrededor de un anillo de hierro. Luego enrolla un segundo alambre totalmente aislado del primero alrededor del mismo anillo de hierro. Entonces conecta los extremos a un aparato de medición de carga, un galvanómetro.
Cuando en la primera bobina de alambre comienza a circular la corriente, se forma un campo magnético en el anillo de hierro. En la segunda bobina de alambre se produce una breve descarga eléctrica. La consecuencia, la aguja del imán del galvanómetro oscila brevemente. Pero luego, a pesar de que la corriente aún sigue circulando en la primera bobina, ya no se ve oscilación alguna de la aguja. Cuando Faraday interrumpe la corriente, la aguja vuelve a oscilar, pero ahora en la dirección opuesta. Con este ensayo, Michael Faraday ha logrado transmitir energía eléctrica. Pero ¿por qué no se produce una corriente continua en la segunda bobina equivalente al campo magnético constante en el anillo de hierro? ¿Por qué solo se produce una descarga eléctrica al conectar y desconectar? Al esparcir limadura de hierro sobre un imán, observa que la misma forma un dibujo regular. El dibujo presenta líneas a lo largo de las cuales se orientan las limaduras. Faraday las llama líneas de fuerza y constata que rodean todo el espacio en torno a un imán. Más adelante, Faraday creará para ello el concepto de campo magnético vigente desde entonces. Faraday llega a la conclusión de que una corriente eléctrica solo puede ser transferida a un alambre cuando lo cortan las líneas de fuerza magnética. Cuando comienza a circular la corriente a través de la primera bobina, se forman pues las líneas de fuerza cortando la segunda bobina. De ese modo generan una breve descarga de electricidad. Ni bien la corriente se ha establecido plenamente en la primera bobina, las líneas de fuerza permanecen inalteradas. La corriente en la segunda bobina desaparece. Cuando se interrumpe el circuito eléctrico, las líneas de fuerza se desvanecen volviendo a atravesar la segunda bobina, pero ahora en sentido opuesto. Se produce una breve descarga eléctrica inversa. Ahora Faraday está seguro. Las líneas de fuerza que atraviesan un conductor eléctrico provocan allí una descarga eléctrica única. Le llaman inducción electromagnética a este efecto. Pero ¿cómo, se pregunta Faraday, se podría hacer que la inducción actúe en forma continua, no solo en una única y breve descarga? Una idea simple pero genial trae la solución en 1831. Faraday monta un disco de cobre de manera tal que una parte del mismo se encuentra entre los polos de un imán en forma de herradura. Luego hace rotar el disco de cobre. El mismo se mueve como un conductor eléctrico entre los polos y con ello atraviesa permanentemente las líneas de fuerza. De ese modo hace circular una corriente continua en la placa de cobre. Con ello, Faraday había creado el primer generador, probablemente el invento individual más significativo de toda la electrotécnica. Sus experimentos de inducción electromagnética, realizados en su laboratorio en la Royal Institution, se difunden con extrema rapidez. El ex ayudante de laboratorio se convierte en investigador mundialmente famoso. En 1833 es nombrado profesor de química en la Royal Institution. Pero a pesar de sus éxitos en el campo de la electricidad, Faraday se siente, en primera instancia, un filósofo natural. El multifacético investigador estudia la influencia de la luz sobre el crecimiento de las plantas, analiza los meteoritos y la luz polar. Su campo específico sigue siendo la química. Faraday descubre el benceno y licúa gases como cloro y amoníaco. Uno de sus descubrimientos sigue asociado a su nombre hasta la actualidad. En 1836, Faraday observa que en una jaula metálica la corriente eléctrica es desviada únicamente por la superficie. En cambio, en el interior de la jaula la intensidad del campo eléctrico es igual a cero. Una conclusión que hasta hoy tranquiliza a todos aquellos conductores de automóviles que ingresan a una tormenta, pues dado que un auto actúa como una jaula de Faraday, las personas en el interior del vehículo están a resguardo de los rayos. Pero el invento más importante de Faraday sigue siendo el del generador de corriente. En lugar de las baterías caras y poco rendidoras, el generador de Faraday abre perspectivas para una provisión barata de energía eléctrica a gran escala.
Hasta hoy, toda forma de obtención de corriente eléctrica con un generador está basada sobre el principio de la inducción electromagnética reconocido por Faraday. En una planta hidroeléctrica, por ejemplo, el agua impulsa una turbina que a su vez pone en movimiento una bobina generando corriente eléctrica. Es notable y fuera de lo común que Michael Faraday haya logrado todos sus descubrimientos a partir de una gran capacidad de comprensión de los fenómenos naturales, de agudeza en la observación y creatividad en la experimentación. Faraday ha realizado varias decenas de miles de experimentos y aún así no ha publicado ninguna fórmula. De eso se hace cargo el físico escocés James Clerk Maxwell. Él traduce en fórmulas matemáticas los conocimientos obtenidos experimentalmente por Faraday en 60 años de trabajo. Esas ecuaciones y los descubrimientos de Faraday son considerados hasta hoy la culminación de la investigación física del siglo XIX. Michael Faraday muere el 25 de agosto de 1867 a la edad de 75 años en su casa de Londres. Se destacó frente a todos los demás investigadores por su habilidad de trasladar los resultados de experimentos fundamentales en aplicaciones prácticas. Hasta hoy sigue en funcionamiento un faro diseñado por Faraday, construido como prototipo y finalmente levantado en la costa este de Inglaterra. Él mismo recuerda a un hombre que durante toda su vida aunó genialidad práctica con una infatigable vocación por el saber. Faraday.